Bienvenidos a Palabra de Vida, damos gloria a nuestro Dios. Estamos estudiando acerca del rapto y la gran tribulación. Yo creo que este es un tema muy interesante que nos puede ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Muy bien, prepárate, te invito a que traigas tu Biblia. Padre, bendícenos, Señor, y ayúdanos con tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, hemos hablado acerca de la gran tribulación desde prácticamente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es esta: ¿es antes o después? Al decir antes o después, ¿es antes del rapto o después del rapto? Entonces vamos a ver, mis hermanos, lo que nos dice la Escritura. Solo tenemos que ponerle atención a la palabra y podemos sacar una deducción clara de lo que Dios quiere darnos a entender con este tema. Es importante estar atentos a las señales de la venida del Señor para estar velando y esperando su aparición. La gran tribulación de Israel es una de las señales más claras de todas. Y como lo hemos visto, es una señal que está bien definida, mis hermanos. Y existe un buen número de razones escriturales por las que podemos estar seguros, ¿sí?, de que habrá un rapto, definitivamente, ¿sí? Pero que también hay una gran tribulación. La final trompeta. ¿Qué nos habla la palabra de la final trompeta? Aquí estamos entrando ya a lo que es el rapto. Yo creo que es un tema que nos apasiona. El saber que pronto llegará el Señor y que los que estén muertos dice que resucitarán, ¿correcto?, transformados, y los que estemos vivos también seremos transformados por el poder de la resurrección. Pablo explica que la resurrección y el rapto ocurren a la final trompeta. Y esto nos lo dice en 1 Corintios 15:52. ¿Por qué? Porque Jesús declara que inmediatamente después de la gran tribulación, Él enviará sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos del cielo y de la tierra. Y nos lo habla en Mateo 24, 21 al 31. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Escucha. Porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Esto nos lo está diciendo el Señor Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto significa 3 años y medio. Dice después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos al verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Escuchen muy bien. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito sea su nombre. Y dice el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, quiero que reflexionemos un momentito en esto. Dice claramente aquí en Mateo 24, 21, porque habrá gran tribulación. O sea, lo que hemos estado estudiando en los primeros 2 capítulos que hemos estudiado esto, el cual no ha habido desde el principio, dice, del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice que después de esa gran tribulación, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, dice,
se oscurecerá, no alumbrará, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus, dice, de la tierra, dice que lo verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con poder y gran gloria. Y dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Pero lo que nos está diciendo claramente es, escuche bien, esto es bien importante, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Muy bien. Comparemos la descripción que Cristo da de los eventos inmediatamente después de la tribulación. En Mateo 24, 29 al 31, con la descripción que hace el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice acá primero en Mateo que el Señor viene en las nubes. Luego dice que Él recogerá a sus escogidos. Y podemos hacer una referencia de Marcos 13, 27. Y luego dice que serán recogidos los muertos y los vivos. Y luego dice que el evento incluye participación angélica. Y otro aspecto, Él lo hará con el sonido de una trompeta. Aquí hay 5 cosas bien importantes que encontramos en el pasaje de Mateo, capítulo 24, que ya hemos leído, del verso 21 también, 29, 30 y 31 de Mateo. Muy bien. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Aquí nos está hablando también la palabra. En 1 Tesalonicenses 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura en este aspecto? Lo que nos está hablando es lo siguiente. Ya conocemos este pasaje, pero también este pasaje del capítulo 4, 16 al 17 nos dice que el Señor descenderá del cielo. Mateo dice que viene en las nubes. Recogerá a sus escogidos, dice 1 Tesalonicenses. Y también en Mateo dice, Él recogerá a sus escogidos. Luego también dice 1 Tesalonicenses, recogerá muertos y vivos. Y también lo dice en San Mateo, serán recogidos los muertos y los vivos. Luego en 1 Tesalonicenses dice con voz de arcángel. Y en Mateo dice el evento incluye participación angélica. Y también en 1 Tesalonicenses nos dice trompeta de Dios. Y en Mateo lo que nos hace referencia es, Él lo hará con el sonido de una trompeta. Significa que es el mismo evento que se está describiendo. Claramente, no es diferente. O sea que estamos sacando una comparación de Mateo capítulo 24, del 21, 29, 30 y 31, y en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Estas cosas ocurren después de la gran tribulación. Pablo enlaza el rapto con la trompeta final del Apocalipsis. Al comparar 1 Corintios 15, 51 al 52 con Efesios 3, 3 al 5, encontramos 3 conceptos relacionados. Esto es bien importante. Y por favor, recurran a su Biblia. Esto es muy importante cuando vamos a la Biblia y lo comenzamos a leer. Esto nos va a ayudar grandemente en lo que el Señor nos quiere enseñar acá. Pero vamos a buscarlo, mis hermanos, y vamos a ponernos en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué nos dice la Escritura en 1 Corintios 15? El verso 51, ¿correcto? ¿Ya lo tienen? Y verso 52. Dice, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es lo que nos dice la palabra en el verso 51 y 52 de 1 Corintios. Ahora, si nos vamos a Efesios capítulo 3, busquemos Efesios capítulo 3. Muy bien. Versos 3 al 5. ¿Qué nos dice? Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos aquí en estos dos pasajes? Número 1, que el rapto ocurrirá al final de la trompeta. 2, que el rapto está relacionado con un misterio. Y 3, este misterio ha sido revelado a los profetas. En Apocalipsis 17, une estos pensamientos de la siguiente forma. Escucha. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Notemos 3 conceptos que son revelados aquí. Muy bien. También, número 1, suena la séptima y final trompeta. Número 2, un misterio es asociado con esa trompeta y aquí se consuma. Y 3, este misterio ha sido revelado a los profetas. Muy bien. Entonces, la séptima trompeta que aparece en Apocalipsis es realmente la última trompeta que aparece aquí en Apocalipsis. Es realmente la última trompeta que se encuentra en la Biblia. Esto es bien interesante poderlo discernir. Vamos a ver otro punto especial. En la cruz, Jesús unió a los judíos y los gentiles en un solo cuerpo. La Escritura no deja duda sobre que Israel natural estará en la tierra durante la gran tribulación. Ya lo vimos. En Efesios capítulo 2, verso 11 al 22, Pablo enseña que en la cruz Jesús hizo que los judíos y los gentiles fueran parte del mismo cuerpo o templo. Somos uno a través de la iglesia. Efesios 2:11 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. En Efesios 2:22 dice: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Pablo está definiendo que todo ese cuerpo es la iglesia, judíos y gentiles. Y esto es a través de la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. No somos un pueblo diferente. En Efesios 1:22 al 23, ¿qué dice Efesios 1:22? Y todo sometió bajo sus pies. Y él
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces aquí encontramos que Israel siempre ha sido y sigue siendo el nombre de todo el pueblo verdadero de Dios. Hay otro concepto, el concepto de una iglesia gentil cortada o separada del olivo, o sea, del Israel natural, contradice la enseñanza bíblica, escucha bien, de Romanos 9, 3 y 4, y Romanos capítulo 11, 16 al 21, que los gentiles fuimos injertados en el olivo natural y que somos parte de Israel, somos el Israel de Dios. Y eso lo tenemos que ver claramente. ¿Qué nos dice Romanos 11, 16? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuisteis injertado entre ellas, y fuisteis hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante, dice. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerdas que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Escucha. Aquí fuimos nosotros injertados en el verdadero olivo que es Israel. Así que no hay raza. Israel y los gentiles en Cristo Jesús son una misma simiente, porque el que está revestido de Cristo dice que simiente de Abraham somos. Y esa es la parte maravillosa, que en Cristo Jesús de dos pueblos hizo solo uno, judíos y gentiles. Entonces, un rapto no puede dividir a dos pueblos que la cruz unió. En el rapto ambos pueblos obtendrán la victoria sobre la muerte. Estamos hablando de algo tan importante. Toda bendición que viene al pueblo de Israel, cuando venimos a Cristo Jesús, nos hacemos nosotros partícipes de esa bendición. Y necesitamos verlo de esa manera. Dios es maravilloso para con nosotros. La resurrección en la restauración. ¿Qué es eso? Y lo podemos ver a través también de la carta del apóstol Pablo. El misterio de Pablo es una clave para el tiempo del rapto. Pablo se refiere a un misterio específico 17 veces en sus escritos. Una de esas referencias es sobre el misterio de iniquidad, que lo habla 2 Tesalonicenses 2:7. Obviamente no es el mismo que el misterio del Evangelio, que habla Efesios 6:19 y Efesios 5:32, la unión entre Cristo y la iglesia. Pablo relaciona el misterio con varias frases o ideas, escucha, de tal manera que sirven como hilos que enlazan cada referencia a un misterio. Primero comenzaremos a ver estos misterios y solo daré las citas bíblicas. 1. El misterio estaba escondido en Dios desde el principio. Y esto lo encontramos en Romanos 16:25, 1 Corintios 2:7, Efesios 3:5 y 9 y Colosenses 1:26. Dice que el misterio estaba escondido en Dios desde el principio. Y Dios se lo reveló a través del Espíritu al apóstol Pablo. Número 2. Es el misterio de Dios.
Y eso lo vemos en las referencias de Colosenses 2:2, 4:3 y Efesios 3:4. Y luego 3. Somos llamados a ser ministros de ese misterio. En Efesios 3:5 al 8, en Efesios 6:19 y 1 Corintios 2:7 y Colosenses 4:3. Y 4. Ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas. Y esto lo dice Efesios 1:9, Efesios 3:3 al 5, Colosenses 1:26 y Romanos 16:25 al 26. Este misterio está hablando acerca de la resurrección. Otro aspecto está relacionado con predicarles a los gentiles, que se encuentra en Efesios 4:8 y 1 Timoteo 3:16. Y también está relacionado con las riquezas espirituales entre los gentiles. Mis hermanos, cuando vemos Colosenses 1:26 al 27, ahí se comienza a desbordar la grandeza de Dios para con la iglesia. Es el misterio del Evangelio. Cuando habla Efesios 6:19. Por este misterio, Pablo estuvo en prisión. Y lo dice Colosenses 4:3 y Efesios 3:1 al 3. Y también lo habla Hechos capítulo 22, 21 al 24. Entonces, al analizar las referencias, nos da una clave para entender cuándo tendrá lugar el rapto. Escuche bien. ¿Cuándo tendrá lugar el rapto? ¿Antes o después de los últimos 3 años y medio? Entonces comenzaremos a encontrar algunas referencias bien importantes para comprender lo que nos está diciendo la Escritura. En Romanos 11:25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Muy bien. Esta es la primera referencia. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 11:11? Escucha esto es maravilloso. Digo pues, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por su pecado, por transgredir la ley de Dios, oye, vino la salvación para ti y para mí. Y esto para provocarles a celos, dice la Escritura. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, ¿cuánto más su plena restauración? Israel será totalmente restaurado. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, oiga, si su exclusión por su pecado es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esto es resurrección. Mis hermanos, la iglesia y va a haber resurrección. Ahí está Israel y el Señor los va a tomar. Dios es grande porque de dos pueblos hizo uno. Qué hermoso es ver esta palabra. Veamos una segunda referencia importante de 1 Corintios 15, 51 al 52. Esto nos lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Verso 51 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria a Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se menciona la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué aquí se relaciona el rapto con un misterio?
Y este misterio es el mismo de que Pablo habla en las epístolas. Es exactamente el mismo. En Efesios 1, 9 al 10, este pasaje nos ayuda a entender estas dos referencias del misterio de Dios. En Efesios 1, 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si unimos estas tres referencias con las otras escrituras sobre el fin, emergen los siguientes hechos. Escuchemos bien. Número 1. Jeremías y Daniel explican que Israel será librado del peor tiempo de angustia en su historia. Será librado. Y dice Jeremías 37 y Daniel 12:1. Pero dice que serán librados aquellos que han sido inscritos en el libro de la vida. Moisés profetizó que Israel estará en tribulación en los últimos días, y lo vimos. Deuteronomio 4, 29 al 31. Por tanto, la gran tribulación fue diseñada para hacer que Israel se vuelva a Dios. Escuchen bien esto. Esto es interesante. Dios ama tanto a su pueblo que lo quiere hacer volver a Él. Según Romanos 11:15, la restauración de Israel resultará en la resurrección y por tanto también el rapto. Si hay resurrección, hay rapto. 3. La definición de Pablo del misterio es que en la cruz ha hecho que Israel y los gentiles creyentes sean una iglesia y que juntos en Cristo heredarán la promesa. Esto es maravilloso. Y nos lo declara Efesios 3, 4 al 6 y Romanos 4, 13. Esa es la definición de Pablo del misterio. Es que en la cruz ha hecho que Israel y los gentiles creyentes sean una iglesia. En Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Veamos otro aspecto. A la luz de esto, es fácil entender por qué el misterio se relaciona con la salvación de Israel. Y esto nos lo dice Romanos 11, 25 al 26, y con la resurrección y el rapto, en 1 Corintios 15, 51 al 52. Mis hermanos, tenemos que discernir esta palabra. Tenemos que entender que el misterio, este misterio que está hablando Pablo, se relaciona con la salvación de Israel. ¿Correcto? Y que tiene que ver con la resurrección y el rapto, como lo está diciendo aquí en 1 Corintios, capítulo 15, 51 y 52. La salvación de Israel traerá consigo la resurrección y el rapto. Mis hermanos, todo el propósito de nuestro Padre Celestial, escuche bien, todo el propósito, es la salvación de Israel. Volverlo a que cumpla sus principios y adoren al verdadero Dios. Entonces, si es salvo, consigo traerá la resurrección y el rapto. Y esto permitirá que sea consumado el misterio. Este misterio que está hablando Pablo en Efesios 1, 9 y 10. Y Apocalipsis 7, 10. Apocalipsis 11, 15. Si Israel, escucha bien, y los gentiles fueron unidos por la cruz, ¿por qué debemos de pensar que será dividido por el rapto, como asevera la doctrina de un rapto pretribulacional? Al comparar 1 Corintios 15, 51 y 54 con Isaías 25, 6, 9, vemos otra prueba bíblica que la resurrección y el rapto ocurrirán después de la gran tribulación.
Mis hermanos, Isaías nos habla también una referencia bien importante. Se refiere al día del Señor. Dice la palabra, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. El verso 7 habla del día cuando quitará el velo que envuelve a las naciones. Y esto es en Zacarías 8, 2:3 y 12:9. Mis hermanos, esto es maravilloso comenzarlo a comprender y a discernirlo. Así como Dios guardará a Israel, y lo ha guardado hasta hoy, en medio de su necedad y su pecado. Mis hermanos, Dios está obrando poderosamente en nosotros. Nos guardará y te guardará. Pero el Señor dice que debemos de guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra. Revestirnos de gloria y de gracia. Eso es lo que Dios anhela para con nosotros. Yo te dejo esta palabra. Por favor, disciérnela. Vívela. Tómala. Realmente. El propósito de la gran tribulación es para hacer volver a Israel a Dios. Y el propósito de la tribulación que viene sobre las naciones es para que la iglesia se vuelva a Dios. En medio de una persecución, mis hermanos, tenemos que venir al arrepentimiento. La palabra se cumple. Dios nos llama a su presencia. Padre, gracias por lo que tú nos permites. Gracias porque tu palabra nos trae entendimiento, nos trae conocimiento y luz. Oh, te damos gloria. Gracias porque cada día podemos ver la grandeza de tu misericordia. Prepara nuestro corazón. Señor, que nos podamos volver a ti con todo nuestro corazón. El amarte y serte fieles a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gloria a Jesús. Vamos a seguir hablando de este tema aún más. Así que no te apartes. Y recuerda, síguenos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto. Muchas bendiciones para tu vida. Amén.